Bueno, Cata, vamos a arrancar, son las 9:05 también como por respeto a las personas que muy puntualmente hicieron su ingreso, entonces vamos a dar inicio. Sin embargo, las otras personas se podrán ir incorporando en la medida que vaya transcurriendo la reunión. ¿Listo? Cata, ¿estás escuchando? Sí, Listo, entonces Patricia, vamos. gracias. Gracias, Cata. Vamos entonces a dar un inicio. Estimados asistentes, quiero hacer una corta presentación con los muy buenos días, por supuesto, de parte de la Facultad de Derecho, de parte de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, de Wikiloggers. Les damos la bienvenida a esta charla llamada El ejercicio del derecho de visitas. Hoy nos está acompañando la experta Catalina Cardoso Arango. Ella es abogada de la Universidad de Medellín, candidata a magíster en Derecho de AFID, litigante y asesora en Derechos de Civil, Comercial y de las Familias, así como en temas de género, sexualidades diversas y discapacidad. Además de todo esto, es docente universitaria. Les informamos a nuestros asistentes que la charla está siendo grabada en este momento y las tomas que se hagan del video podrán ser utilizadas en nuestras piezas promocionales institucionales o publicadas en nuestros medios de comunicación de la universidad. Si alguna persona no está de acuerdo, agradecemos nos lo haga saber. Frente al tema de las preguntas que se van a hacer a la expositora, les rogamos por favor encender su cámara y encender su sonido, y la expositora moderará así las respuestas. Invitamos a seguir después de esto las recomendaciones que fueron enviadas a sus correos electrónicos en la mañana de hoy, y les damos los agradecimientos por su interés en la charla y los dejamos entonces en compañía de nuestra experta invitada. Cata. Muchas gracias, Patricia, y como siempre agradeciendo a la Facultad de Derecho en cabeza de su decana, la doctora Diana Patricia Restrepo Ruiz, mi gran amiga, a extensión de la misma universidad a quien acaban de ver, a Patricia Belestriana, y por supuesto a toda la comunidad académica de los Wikilawyers, que hoy iniciamos con gusto esta serie de charlas con ocasión del confinamiento obligatorio en el que nos encontramos. Un saludo muy grande a todos ustedes y especialmente a los amigos cercanos que nos acompañan del grupo de estudio de Derecho de las Familias. Hoy vamos a hablar sobre este tema que desde que se inició el confinamiento obligatorio ha sido de constante consulta, ha sido de mucho cuestionamiento y de mucha reflexión, que es cómo se ejerce el derecho de visitas durante estos difíciles días en que estamos viviendo todos. ¿Cómo vamos a analizar el asunto? Primero vamos a dar un contexto general sobre el derecho de visitas, sobre el derecho de compartir, cómo se regula, cómo está actual nuestra realidad. Y tercero, vamos a generar varios cuestionamientos y entre todos construir soluciones con una advertencia. Y aplica para todos los asuntos en derecho. Nunca llegamos a prever que esto iba a ocurrir. Entonces, la normativa que tenemos vigente hoy no alcanzó a dimensionar lo que estamos viviendo. Por lo tanto, entendamos que en la normativa legal no vamos a encontrar la respuesta. Segundo, esto está cambiando todos los días. Hoy estamos pendientes de las directrices que el Gobierno Nacional nos indiquen para el próximo 27 de abril. Solamente emitieron ayer un decálogo, pero siguen con muchas inquietudes, con muchas dudas, y esto sigue sin ser hablado. Entonces espero que juntos construyamos soluciones, que juntos cuestionemos este asunto y que desde el respeto, que a veces ha faltado, a veces en el debate, podamos dar soluciones.
una invitación el próximo 27 y 28 de abril en la Comisión Séptima del Senado. Será invitada la directora general del ICBF para hacer un control de legalidad. Quienes tengan alguna inquietud o alguna pregunta que hacerle a ella, me puede escribir a través de las redes sociales o a través de mi WhatsApp para podérselo hacer llegar a los senadores y que se puedan hacer estos planteamientos. Creo que muchos de ellos referidos a este ejercicio de derecho de visitas. ¿Vamos bien entonces? Iniciemos entonces con la primera parte, el derecho de visitas. Para poder entender el derecho a visitas tenemos que estar en el marco de la relación filo-paterno-materna. Esta relación materno-paterno-filial, como quieran decirlo en cualquiera de sus órdenes, es esa relación jurídica que se teje entre el padre y la madre con sus hijos que sean menores de edad, es decir, niños, niñas y adolescentes, que es un concepto mucho más apropiado para usar. Esta relación tiene dos contenidos, contenido, una patrimonial y unas relaciones de tipo personal. Dentro de las relaciones de tipo patrimonial está, por supuesto, las relaciones enmarcadas en el derecho de herencia y, por supuesto, la más importante en el derecho de alimentos, de la cual quiero hacer mención al final de esta charla para abrir otra charla quizás para dentro de 8 días, qué vamos a hacer con ese derecho de alimentos y su exigibilidad en estos tiempos. Y dentro de los derechos personales vamos a encontrar los de la patria potestad o potestad parental, custodia o tenencia y cuidados personales y el derecho de compartir. Eso es básicamente lo que nosotros como abogados estudiamos en el pregrado, por supuesto en los cursos de posgrado, pero básicamente si hacemos un recuerdo de cuando hacemos precisamente los acuerdos de divorcio de mutuo acuerdo, valga la redundancia, ¿qué es lo que tenemos que decir en relación con los hijos? Potestad parental, custodia, cuidados personales o tenencia, sostenimiento de derecho a alimentos, ejercicio de derecho de visitas. Esos son los 5 ítems básicos de la relación materno-paterno-filial. Vamos a hablar en particular del derecho de visitas. Para aclarar que estos 5 ítems son independientes, son autónomos. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque a veces algunos colegas asesoran mal a nuestros clientes y recordemos que nuestra labor no es solamente asesoramiento, es también de pedagogía. Y creen que si un derecho se encuentra inhibido o sin poderse ejercer por cualquier razón o no se están cumpliendo, afecta al otro. ¿Por qué hablo de esto en particular? Puesto que algunas madres o padres, independientemente de quién esté ejerciendo los cuidados personales, no reciben el pago oportuno o completo o total del sostenimiento o derecho a alimentos, lo que hacen algunos, no voy a decir que todos, es prohibir o impedir que el otro ejerza el derecho de visita, lo cual está no solamente prohibido por el Código de Infancia y Adolescencia, sino que además va en contra de la dignidad humana de nuestros niños, niñas y adolescentes. Se lo escuchaba en alguna conferencia a la doctora Lucimelda, quien era la secretaria de Mujeres de la Gobernación de Antioquia, que cuando los padres o madres utilizan este mecanismo, no solamente es un mecanismo que no está autorizado como de autotutela o de justicia por propia mano, sino que además están cosificando a los niños, están en contra de su dignidad humana. Es como si fueran prenda de garantía. Es como cuando entregamos en estos contratos de compraventa, compacto de retroventa, algún bien y no nos lo entregan hasta que no paguemos. Tal cual funciona la metáfora para nuestros niños, niñas y adolescentes. Esa es una claridad bastante importante. El no cumplimiento del derecho de alimentos no es causal para que la madre o padre en cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes imposibilite al otro al ejercicio del derecho de visitas.
Eso no lo puede hacer, no es un mecanismo autorizado de autotutela. Es ejercicio arbitrario de la patria potestad y de la custodia. Es decir, estamos hablando ya en el marco del derecho penal. Además, desde las corrientes psicológicas se habla que además eso puede estar inmerso en violencia psicológica y además en otras violencias contra no solamente contra el otro, sino también contra los niños. Además, recordemos que no solamente el no cumplimiento del derecho a alimentos no es una causal para que el otro imposibilite el ejercicio de derecho de visitas al otro padre, sino que además el padre o madre que esté privado de patria potestad no significa con ello que haya perdido el derecho de visitas. Patrick, ¿cómo hacemos con alguien que prendió la cámara? ¿Me puedes orientar? Ah, bueno, ya la apagó. ¿Y el micrófono también? Sí. Gracias. Esto para que nos quede muy claro. Y me parece muy importante porque para nosotros los litigantes en ejercicio del derecho de las familias, constantemente nos vemos abocados a la consulta de madres y padres que quieren privar al otro de patria potestad para evitar el derecho de visitas. Recordemos que la patria potestad, o como me gusta llamarlo más por equidad de género, potestad parental, porque es de ambos, no solamente del pater, implica son 3 derechos o facultades inherentes de tipo económico: representación legal, administración y usufructo legal. En ninguna parte está contemplado el tema de visitas. Por lo tanto, un padre o madre privado de la patria potestad no podrá representar a su hijo, no podrá administrar los bienes de sus hijos, no podrá usufructuar los bienes de sus hijos, pero seguirá en ejercicio. Por lo tanto, el camino no es la privación de la patria potestad. El camino es la regulación del derecho de visitas con limitaciones o inclusive con negación del mismo. Por lo tanto, quienes inician estos procesos con este interés no solamente no van a encontrar satisfechas sus pretensiones porque no van a tenerlo querido, sino que además les va a faltar un presupuesto procesal, no de la acción, sino de la sentencia de fondo, y es el interés para obrar, de lo cual ya ha hablado el Tribunal Superior de Medellín en varias ocasiones. ¿Por qué hago esta reiteración? Recordemos que estamos en el marco de la relación filo-paterno-materno, en donde tenemos derechos patrimoniales y derechos de corte personal, cada uno independiente el uno del otro. Y que aunque como un sistema se interrelacionan, no significa que el no ejercicio de uno o el no cumplimiento de uno afecta a los demás de manera directa o automática. En particular, concluyo en cuanto al ejercicio del derecho de visitas que tiene tanto el padre y la madre en relación con sus hijos, niños, niñas y adolescentes, y de esto respecto a sus progenitores, no, no se permite que el padre o madre que no cumpla con el derecho a alimentos pierda su derecho de manera automática y que el otro pueda, por el solo arbitrio de la ley, imposibilitarlo o negarlo. Lo mismo pasa con la privación de la patria potestad. Cuando se priva la patria potestad, no se limita o se niega el derecho de visitas. Eso para que nos quede absolutamente claro. Segundo, a mí la verdad el nombre no me ha gustado mucho, derecho de visitas. Si uno lo lee o lo interpreta de manera literal, pareciese un padre que simplemente hace eso, visitar. Y en la conciencia colectiva tenemos muchos padres que creen que solamente es eso: recoger a su hijo, llevarlo a un centro comercial, a comer un helado y devolverlo a la casa cada 15 días. ¿No tiene opción de chat? Pareciera que al final fuese solamente
como cuando un amigo va a la sala de nuestra casa, se sienta, toma un café y se va. No me ha gustado ese nombre, el de derecho de visitas, por lo que les acabo de mencionar, porque es muy distante a una paternidad y una maternidad corresponsable y a una permanencia respecto a esta relación. Por eso quisiera que desde hoy todos dejáramos de decir derecho de visitas y habláramos de uno que me gusta mucho más, derecho de compartir. Y en este derecho de compartir vamos a ver que se incluye mucho más que simplemente salir un fin de semana cada 15 días a compartir un espacio recreativo. Con esta claridad, quisiera darle los tópicos para regular un integral completo derecho de compartir que va a encajar muy bien con lo que estamos hablando. En este derecho de compartir integral o pleno, la doctrina y la academia hemos tratado de construir en apoyo, por supuesto, con el ICF, que es quien a través de sus conceptos nos da orientaciones al respecto, pero también a través de sus autorizaciones o negativas a los acuerdos de divorcio que nosotros elaboramos y, por supuesto, acompañados también en su momento de los jueces. El derecho de compartir debe incluir los siguientes ítems. Número 1, comunicación permanente entre padres e hijos a través de cualquier medio de comunicación o de redes sociales. Cuando digo comunicación permanente, es diaria. Ya cada relación paterno-materno-filial indicará cuántas veces. Eso el derecho no lo puede regular, solamente el afecto. Cuántas veces un padre quiere hablar con su hijo. Y también en consideración con horarios laborales, horarios académicos, entre otras posibilidades. 2. Comunicación permanente entre padre y madre respecto a todo lo positivo y lo negativo. Esto se entrelaza directamente con el derecho de custodia y el de crianza, a través del cual ambos padres son quienes deciden sobre todos los asuntos de los hijos, por supuesto relacionado íntimamente con la patria potestad, pues la facultad de representación legal está íntimamente ligado con este asunto. En esta comunicación permanente entre padre y madre sobre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo incluye todos los asuntos del menor, toda la obligación de información del padre en cuya custodia o cuidados personales esté el niño, niña o adolescente. 3. Un ejercicio de derecho a compartir en semana. Algunos lo planteamos de manera abierta por el tema laboral de algunos padres que se les dificulta. En algunas ocasiones lo presentamos con una gradualidad o sistematicidad de 2-3 veces a la semana, en donde el padre o madre no cuidador tendrá derecho y además el deber, que ahorita hablaremos más sobre ello, de compartir con sus hijos menores de edad en semana. Es un tiempo para ir a compartir las actividades extracurriculares, es un momento para acudir a deporte con los niños, es un momento para acompañarlo a hacer las tareas, es un momento para acompañarlo al médico, es un momento más allá de la recreación, es un momento donde el padre que no está en cuidados personales también está cumpliendo deberes que no solamente están a cargo del otro, sino que además está ejerciendo control disciplinario sobre crianza y educación. 3, ya tenemos el primero entonces, el primero es la comunicación permanente entre padres e hijos. 2, comunicación permanente entre padre y madre. 3, ejercicio del derecho a compartir en semana. 4, el tradicional, cómo se comparte en los fines de semana. Tradicionalmente, casi que se nos ha vuelto costumbre, se hace cada 15 días, iniciando viernes en la noche o sábado en la mañana, extendiéndose hacia el domingo en la noche y el festivo si es su momento. Esto es tradicional, esto es lo que normalmente hacemos, pero con una claridad que hago yo. Que en ese momento, en ese fin de semana, el padre o madre que esté ejerciendo su derecho a compartir tiene además el deber
de compartirle al otro que no está con sus hijos todo al respecto. Nuevamente, el deber de información. Hacia dónde van, dónde están, cómo están los niños, permitir que los niños y llevar a que los niños hablen con el otro. Pero además, en ese momento no es los hijos visitando, por ejemplo, la casa del papá. Yo considero que ellos deben considerar que es su casa, su segunda casa, en donde deben tener su habitación, su propia cama, no es para dormir con el papá, su baño con todos sus elementos de aseo personal, su propio mercado con toda su vajilla, sus juguetes, su ropa y además Estimados asistentes, permítanos un momentito, por favor, que la doctora Catalina tuvo un inconveniente. Permítanos un momentito que ya está haciendo reingreso la doctora Catalina. hola, buenos días. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me ven? Listo, parece que tuvimos una dificultad técnica como siempre, pero bueno, aquí Listo, Cata, pero ya estás ahí. listo, muchas gracias. Bueno, entonces estábamos que ese fin de semana en el que padre o madre no cuidador está compartiendo con los hijos, debe garantizar que ese hijo no siente que está visitando la casa del papá o de la mamá. Es su segunda casa y debe tener todo como si replicara su otro hogar. No es, como les digo, a dormir en la cama con el papá, a no tener un espacio, no tener su propia ropa, no tener sus propios juguetes, no poder tener sus propios implementos de aseo. No es un niño con una maletica de allí para allá. Es un niño que está literalmente llegando a la casa a su segundo hogar. También en el derecho de compartir se regula vacaciones. Tenemos actualmente 4 periodos de vacaciones: mitad de año, fin de año, Semana Santa y semana de receso en octubre. Lo ideal es que se intercambie un año Semana Santa con el papá, otro año con la mamá, lo mismo la semana de octubre, y las vacaciones extensas de mitad y fin de año por partes iguales. O, dependiendo de lo que pacten los padres, de conformidad con sus obligaciones laborales. Finalmente también se regulan las fechas importantes, día del cumpleaños. Lo que yo sugiero es que si padre y madre ya resolvieron y sanaron sus asuntos, el día del cumpleaños deben estar los dos, no es partiéndose el niño, es el día principal de ese niño, no es el día de los papás.
no es para que lo estemos partiendo, ni nos lo estemos disputando ese día. Igual un niño no le importa la fecha como tal, 27 de abril, sino tantas fiestas como sean necesarias, pero hay que enseñar a los niños unidad, a tener una foto con papá y mamá ese día, a compartir con familia paterna y materna. También está el Día de la Madre y el Padre. Tradicionalmente, el Día de la Madre con la madre, yo sugiero que también con la abuela paterna. El Día del Padre con el padre, nuevamente sugiero con el abuelo materno. Día de los Niños, es toda una semana, entonces que compartan con los padres y por supuesto 24 y 31 de diciembre, entre otras fechas de resaltar. Miren que el derecho de visitas se queda muy corto cuando incluimos tantos tópicos. Hemos hablado de 6 y podríamos inclusive hablar de más, pero por ahora ese es el contenido mínimo. En ese contenido mínimo que debe ser pactado por ambos padres de común acuerdo y no impuesto por una comisaría, una defensoría, un juez, se debe también tener en cuenta, y esto es muy importante, la voz y el voto del niño, niña, adolescente. Llevamos más de 5 siglos reconociendo la personería jurídica, es decir, que son sujetos de derecho, pero esta es la hora que no obstante ello y el reconocimiento constitucional y del Código de Infancia y Adolescencia, nuestros niños, niñas y adolescentes, por ser considerados incapaces de ejercicio, no tienen voz ni voto. Al respecto, varios doctrinantes y sobre todo en Argentina vienen hablando de la autonomía progresiva. Obviamente un bebé de 2 meses no va a hablar, pero sí tiene un lenguaje. Pero a medida que estos niños, niñas, adolescentes van creciendo, van construyendo no solamente desarrollando un lenguaje verbal, sino también desarrollando conciencia e intelectualidad. Y por supuesto, ellos también pueden opinar, ellos también pueden decir, no me quiero ir, no quiero estar estas vacaciones con mi papá, quiero estar con mi mamá. Y que no se entienda esto como una manipulación del otro. Ya para finalizar el tema teórico y ya adentrarnos en el ejercicio en esta época, recordemos que como la relación paterno-materno-filial es una relación jurídica, es una relación bilateral. Bilateral es que vamos a encontrar dos polos, en un extremo papá y mamá, en el otro extremo el niño, niña, adolescente. Y no solamente la bilateralidad o alteralidad del derecho significa eso, también significa que es un derecho con un correlativo deber. Es decir, si es un derecho del padre a ejercer el derecho a compartir, significa que es un deber de la madre permitirlo. Pero no solamente en ese sentido. Hemos olvidado que los niños no solamente por el artículo 44 superior tienen derechos, sino que también tienen deberes. Es decir, es también deber del hijo compartir con su padre. Y eso lo hemos olvidado mucho, porque también en esa permisión que hacen algunos padres en la educación, si el niño, por ejemplo, no quiere saludar al papá, simplemente, no le pasamos el teléfono. ¿Por qué? Es que no quiere. Al respecto siempre le digo a mis clientes que recordemos cómo era cuando la mamá nos decía saluden. ¿Qué pasaba si uno no saludaba? En aquel entonces, hoy también algunos padres nos reprendían y teníamos que saludar. Era cuestión de educación. Lo mismo pasa ahora. No, es que el niño no quiere pasar el teléfono. Pues por supuesto que no. A mí no me gusta hablar por teléfono. Los que me conocen lo saben. Los niños menos. A los niños les gusta estar jugando, les gusta estar dormidos, no les gusta hablar por teléfono. Pero el deber del padre que está en cuidado es enseñarle a ese hijo que es su deber contestarle al papá, saludarlo, preguntarle cómo está, contarle cómo está. No es solamente es que el niño no quiere. 2. ¿Qué pasaba también cuando nuestra madre nos decía que tenemos que ir a visitar a la abuela y nosotros decíamos que no? Íbamos a visitar a la abuela. Nos enseñaron a visitar a la abuela. Nos enseñaron a compartir con ella, inclusive con tíos y con muchas personas. También sucede en el ejercicio de compartir. Respetando, por supuesto, la autonomía progresiva. Entendiendo que esa autonomía progresiva es que ese niño, niña, adolescente tiene voz y voto, pero tiene que estar orientado por la crianza, por la educación.
Eh, y recordemos que en este ejercicio de compartir tiene que haber unas reglas mínimas. Por ejemplo, y eso se presenta muchísimo en el ejercicio de visitas, el tema de la alimentación. Está entendido que la alimentación hace parte de nuestra cultura y cada familia tiene su propia forma de alimentarse, pero los niños deben tener una disciplina y también una dieta particular. Entonces, que el padre o madre que esté en el ejercicio de compartir entienda que se deben respetar no solamente hábitos alimenticios, sino horarios de alimentos y también la dieta particular que debe llevar el niño o niña adolescente. Y la otra madre también soltar un poco y no tratar de controlar todo el asunto, porque como vemos, inclusive desde la maleta con la que mandan el niño le mandan toda la lonchera y toda la alimentación, y de eso se presenta mucho problema en la custodia y en la crianza. También deben haber normas de acatamiento mínimo. No puede ser que en una casa el niño se duerma a las 10 de la noche y en la otra a las 8. Eso va a generar un grave problema en la educación. Lo mismo que en una casa puede haber televisión y en la otra no, que en una casa puede hacer esto y en la otra no. Los padres aquí sí se vincula compartir directamente con crianza, educación y custodia. Los padres tienen que tener muy buena comunicación y tienen que tener un decálogo de normas de convivencia que compartan, así estén separados. Entonces, para que vayamos retomando, tenemos entonces que hoy dejamos de hablar de derecho a visitas, hoy los invito a que hablemos de derecho a compartir. Inclusive si alguien tiene una nominación mejor, me encantaría escucharla, pero es hasta ahora la que más me ha gustado, que es un derecho que se enmarca dentro de la relación filoparental, filo, paterno, materno, filial, eh, y que además es un derecho deber, tanto del padre o madre quien lo ejerce, como del padre o la madre que lo debe permitir, como del niño que también no solamente lo ejerce, sino que lo debe cumplir. Con esta aclara y que hablamos que ese derecho de compartir tiene varios ítems, íntimamente ligado obviamente con cuidados personales, custodia, crianza, educación y finalmente patria potestad. Pero cuando vamos a el derecho convencional, es decir, aquellos tratados internacionales sobre derechos humanos que están suscritos por el gobierno nacional y ratificados por nuestro Congreso, que hacen, por supuesto, por el artículo 95, parte de nuestro bloque de constitucionalidad en jerarquía máxima y además a partir de los cuales interpretar muchísimos tratados sobre infancia y adolescencia. Eh, Luego de terminada esta charla, a Patricia le compartiré no tanto las memorias como sí la normativa para que ustedes los tengan eh, y los tengan como fuente, sobre todo de consulta, pero más que todo fuente de derecho en el momento en que necesiten usarlos. En estos tratados internacionales sobre derechos humanos que hacen parte de nuestro derecho convencional, recuerden lo que acabo de decir, no solamente de los padres, se debe interpretar nuestro ordenamiento jurídico interno, eh, esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay uno en particular y es para mí quizás después de dignidad humana, solidaridad, libertad, igualdad. Y colectivo, pero además fundamental, fundamental en prevalencia, pues de la familia depende el ejercicio de los demás derechos fundamentales. Pero no solamente es el derecho a tener una familia, es a no ser separado de ella. Y esta parte en particular es el marco constitucional y convencional del derecho a compartir. Recordemos que familia no solamente es el núcleo
en el cual cohabitamos. Hoy, todos en nuestra respectiva confinamiento obligatorio tenemos alguien con quien estamos cohabitando. En mi caso es mi cónyuge Daniel, que ahorita escucharon que lo invoqué a los que llegaron temprano. Esa es mi familia esencial. Pero yo no puedo descontar, y ustedes también lo saben, que tenemos una familia extensa a la que estamos extrañando. Esa familia extensa, con ella también compartimos. Y eso es lo que hablan los tratados internacionales. No solamente familia es en relación a los niños, niñas y adolescentes, esa mamá o papá con la que cohabitan, con la que conviven, con la que viven, sino además ese otro padre o madre que por diferentes razones no está en el mismo núcleo familiar. Derecho a no ser separado de la familia, que conlleva al deber de la reintegración familiar, se encuentra suspendido o no en este periodo de confinamiento obligatorio con ocasión de un estado de emergencia social, económico y humanitario. En nuestra Constitución en particular, pues tenemos el artículo 5º, el artículo 42, que todos lo conocemos, la familia como núcleo y base de la sociedad. Dice mucho y dice nada, pero además consagra 44, el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y no ser separados de ellas. Derechos fundamentales y además que dicen prevalente, por encima de los derechos de los adultos. Esto también lo tenemos que tener en cuenta cuando hagamos el juicio que vamos a tener que hacer en particular. Luego encontramos el Código Civil. El Código Civil, pues recordemos que fue elaborado por don Andrés Bello para la República de Chile. Es creado desde el año 1830, lo finaliza en 1855 con varios proyectos. Uno de ellos es el que llega a Colombia en 1858 y finalmente es ley de la República en 1887. En aquella época, pues la relación paterno-materno-filial estaba en cabeza del pater familias en relación con sus hijos menores de edad y no se incluía, por supuesto, a la madre. Tampoco se contenía el divorcio. Recordemos que solamente valía el matrimonio católico y el matrimonio católico es hasta la muerte, por lo tanto, solo se termina por nulidad o muerte. Por lo tanto, no había divorcio, no había separación. Entonces, ¿para qué regular en ese escenario un derecho de compartir respecto al padre o madre no cuidador? ¿Para qué hacerlo si la madre no tiene derechos porque es un incapaz relativa? ¿Para qué hacerlo si el padre, como pater familias, tenía todos los derechos sobre la vida y la muerte respecto a sus hijos menores de edad, igualmente incapaces? ¿Para qué hago este preámbulo histórico? Para que entendamos por qué no hay nada en el Código Civil. Pero ya luego tenemos el Código del Menor de 1989, hoy derogado, pero con algunos asuntos vigentes, sobre todo en el ejercicio del derecho a alimentos, y por supuesto nuestro Código de Infancia y Adolescencia, donde sí está una regulación mucho más amplia en relación con el derecho de compartir, establecido como un derecho, como un principio y con contenido dentro de la relación paterno-materno-filial. Pero realmente donde encontramos la regulación es en aquellos conceptos orientadores del ICF y en escasa jurisprudencia que encontremos en Corte Constitucional o Corte Suprema de Justicia en sede de tutela, es decir, para el caso en particular, interpartes, no intercomunis, no erga omnes. Entonces, básicamente, lo que tenemos derecho a compartir es lo que hemos construido. Para entender todo este bagaje normativo y llegar a la conclusión, que fue lo primero que les dije, ni los tratados, ni la Constitución, ni Andrés Bello, ni el legislador de 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, ni el ICF, todos sus conceptos, ni los magistrados jueces de altas cortes, tribunales y juzgados de familia, ni defensores ni comisarios, ni usted ni yo vimos venir esto.
apenas en enero vimos que en China había una gripa muy fuerte y en cuestión de mes y medio ya estaba aquí, haciendo lo que todos estamos viviendo. Por supuesto, entonces, en esa norma general, impersonal y abstracta del derecho a compartir contenido en esta normativa que les acabo de exponer, no está el siguiente supuesto de hecho. En caso de cuarentena obligatoria por el derecho de visita, se ejercerá así. Por supuesto, entonces, cada vez que nos digan, ¿y cuál es el sustento legal de su decisión? Nos va a tocar decir, no hay ley aplicable al caso. Pero, como nos dijo Kelsey, que el ordenamiento jurídico era pleno y perfecto y que todo problema tenía que encontrar solución, pues lo debemos hacer. No solamente porque como abogados debemos encontrar solución, sino que hay un derecho fundamental que se llama administración de justicia. Y por supuesto, jueces, defensores y comisarios tienen que encontrar la solución. No le pueden decir a un papá y una mamá, no, es que eso no lo regularon, entonces no le puedo solucionar. Tenemos que encontrarlo. Y para eso entonces tenemos que elevarnos y por fin hacer lo que muchas veces hemos querido hacer. Aplicación directa del derecho convencional, aplicación directa de la Constitución, es decir, como fuente normativa, pero además, hoy, aplicación directa del allí para allá como un domicilio de... ¿Queda claro? 2. Principio de solidaridad, enmarcado por supuesto en el Estado Social de Derecho. Ese derecho de solidaridad lo vamos a ver en 3 dimensiones. Una primera dimensión en un sentido empático de un niño, niña, adolescente que por supuesto debe estar extrañando al otro padre o madre que no ha visto y que hay que entender su dolor. Un niño, niña, de adolescente que también puede estar en este momento sufriendo y generándose una enfermedad mental precisamente por el agobio, por la depresión, por la ansiedad que puede estar sintiendo. En ese sentido, tenemos que tener solidaridad con ese niño, niña, adolescente y ver cómo su sufrimiento, cómo su dolor, cómo su angustia, cómo su agobio, que se manifiesta con el extraño a mi papá, extraño a mi mamá, lo vamos a resolver. 2, solidaridad con el otro padre, que no está. Ese padre que además del sufrimiento que tenemos todos hoy, de esta hay que ser solidario con el otro padre, así nos caiga muy mal, así nos haya hecho mucho daño, así hayan muchas heridas por sanar. En este momento todos tenemos que ser empáticos y solidarios, nadie es feliz, todos estamos sufriendo. Y ese papá o mamá tiene que estar sufriendo aún más porque no puede ver abrazar a su hijo. Pero también un sentido de solidaridad con los otros parientes que rodean a ese niño para no ponerlos en situación de riesgo. Y también solidaridad en cuanto a bien común. Si nos ponemos de egoístas a ejercer el derecho de visitas porque es que lo tengo en una resolución, porque es que lo dijo un juez, es que este es el acuerdo, estamos poniendo en juego la salud pública. Por una sola persona que se arriesgue, nos extienden la cuarentena y no solamente eso, que es una afectación a la vida social y económica, estamos hablando de muertes. No hemos llegado a 200. Anoche leía que íbamos 176. No deberían ser ni uno. Ahora bien, empezamos. Dignidad humana, solidaridad en muchas manifestaciones, con ese niño, niña, adolescente, con el otro padre que está, con la madre que está sufriendo porque se lleven a su hijo, con los entornos familiares de un lado y del otro, es decir, con familia extensa, pero también con toda la sociedad. Con esos 2 principios creo que podemos resolver, teniendo en cuenta que hoy tiene que estar prevaleciendo el bien común, la salud pública,
y en particular la salud integral del niño, tanto física como mental, y de sus entornos familiares. Mejor dicho, hoy estamos en presencia de eso, de Buen día, se pausó la cámara y no estoy escuchando nada en este momento. No se está escuchando nada, se interrumpió la conferencia. Y el primer principio tampoco se le escuchó. No, en ese momento también se me congeló la cámara y el audio. En este momento están Sí, escuchando. no, no estamos escuchando la conferencia. No, en este momento no se escucha nada. Cata, Dime. intenta hablar nuevamente, por favor, y invitamos a los asistentes a que permanezcan con sus micrófonos en silencio, porfa, para identificar el sonido para la prueba. Cata, habla, porfa. ¿Me están escuchando? Yo sí te escucho. Sí, yo también la escucho. Creo que es cuando coloca la cámara que se pierde mucho la posibilidad de una buena calidad en el sonido. Pero la cámara está prendida. Solamente la suya. Ah, bueno, listo. Es cuando otras personas intervienen. Sí, la idea es que las personas mantengan su cámara Perfecto. apagada para poder no interrumpir la conferencia. Cada que alguien la prende o activa el sonido, se tilda un poquito. ¿Listo? Listo. También invitamos Entonces, a todos a tener un poquito de paciencia frente al tema. bueno, entonces retomemos con los dos principios, valores y derechos fundamentales que nos van a servir para resolver esta situación. Número uno, dignidad humana en relación con el niño, niña, adolescente. En este sentido es entender que ese niño, niña, adolescente es un sujeto de derechos, una persona, obviamente para el derecho civil incapaz de ejercicio, pero para el derecho de familias es todo una persona en ejercicio pleno de sus derechos, y eso nos lo dice el Código de Infancia y Adolescencia. Eso nos da a entender dos cosas. Número uno, que no es una cosa. No es una cosa que estamos transportando de aquí para allá como si fuera un domicilio de Rappi. Y eso los papás lo tienen que entender. Si fuera un simple domicilio, mandábamos al niño en un taxi, lo mandábamos con un domiciliario de Rappi, con un mensajero. Pero no es así, estamos hablando de una vida. Eso es dignidad humana, pero también dignidad humana entendía que es un sujeto de derechos y que ese niño habla, que ese niño tiene un pensamiento y tiene voto. Entonces hay que escucharlo cuando diga quiero esto y explicarle cuándo eso que quiere, si es válido y permitirlo y cuándo no, porque ese es ejercicio de la crianza. Ahora bien, segundo principio, el de solidaridad en el marco de un Estado social de derecho. Artículo 95 y preámbulo. En este sentido, la solidaridad se manifiesta de muchas formas. Número uno, solidaridad con el niño. Para quienes me escucharon, me excusan la repetición. Tenemos que ser solidarios con estos niños, niñas y adolescentes. Hoy hablamos de que todos estamos sufriendo. Yo creo que todos los 70 personas que estamos hemos llorado por lo menos una vez en este mes y más. Ahora hablamos de depresión, hablamos de ansiedad, hablamos de muchos trastornos. La pregunta es, y les hemos preguntado a nuestros niños, niñas y adolescentes cuánto han sufrido. No solamente porque no están estudiando o no están con sus amiguitos, también están extrañando al otro padre o madre. En ese sentido tenemos que ser absolutamente solidarios y empáticos. Y cuando ese niño, niña, adolescente esté triste porque extraña al otro, generar el mecanismo para que eso no lo sea más. 2, solidaridad con el otro padre, con el padre que no está pudiendo abrazar a su hijo, que además de su propio sufrimiento personal, en cuanto a lo que esté viviendo, de no tener empleo, de no tener fuente de ingresos, de sentirse con miedo de contagiarse, de tener algún pariente o amigo cercano enfermo, en fin, de todo lo que estamos padeciendo todos. Se le agrava el no poder estar con su hijo.
con él también tenemos que ser solidarios, pero también con la madre o padre que tenga cuidados personales, que se muere del pánico. Varios me han escrito, es que me muero del miedo que aparezca aquí el papá con la policía y se me lleve el niño. Con ella, con él también tenemos que ser solidarios. Pero además tenemos que tener una solidaridad con las familias extensas que tampoco están pudiendo ver a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus primos, a sus hermanos, pero que también los podemos poner en riesgo si vamos con un niño de allí para allá, sobre todo si hay adultos mayores o personas en situación de riesgo. Pero también tenemos que ser solidarios con toda la sociedad. Hoy, una sola negligencia de una persona puede extender la cuarentena y pone en riesgo muchas vidas. No hablo de que se nos extienda o no la cuarentena. Hoy importa más la salud y la vida que la economía, pero tampoco podemos tener salud y vida si hay una economía que está generando hambruna. Anoche veía que ya van 176 muertos. Estamos al tope de casi llegar a los 4.000 infectados, en ascenso hacia el pico, que todavía no sabemos cuándo es. También tenemos que ser solidarios con eso. Y no por tratar de ejercer un derecho individual de manera egoísta, porque es que es mi hijo, es que es mi derecho, es que eso lo dijo un juez, es que eso está en un acuerdo, eso lo dijo el comisario, eso lo dijo el defensor. Pensemos cuántas personas podemos estar afectando. Con esos dos principios, dignidad humana y solidaridad, en el marco del bien común y la salud pública y la economía en general, un juez, un comisario, un defensor, nosotros como abogados, en ejercicio de los métodos alternativos de solución del conflicto y en pedagogía con aquellos padres, tenemos que resolver cada caso en concreto. Adicionalmente, hace 2 semanas, si no estoy mal, la directora del ICBF hace un comunicado a la opinión pública y señala unos parámetros para el ejercicio del derecho de visitas. Con ese comunicado, muchos padres o madres han pretendido ejercer arbitrariamente este ejercicio en esta difícil época. Los que me conocen y con quienes he dialogado saben que desde un principio me fui en contra del comunicado, no solamente porque pienso que un comunicado de una directora del ICBF emitido en la página web no es una norma, no cumple ni uno solo de los requisitos del acto administrativo. Por lo tanto, si no es norma, no es obligatorio. También en alguna ocasión hemos discutido si los conceptos del ICF son normativos o no. Se ha llegado a la conclusión que son simplemente orientadores, interpretadores, aplicables solamente pues para el defensor de familia, pero además considero que dicho comunicado en contra de los decretos legislativos que tienen hoy fuerza de ley emitidos por el gobierno nacional, pero no solamente contra ellos, sino los de la gobernación en particular y en los municipios en donde residamos, pero sobre todo en contra de la Constitución y de los tratados internacionales. Sin embargo, con ellos, con ese comunicado, han podido muchos ejercer, como les digo, de manera arbitraria este derecho de visitas. Ahora bien, ¿qué tenemos por hacer? Vamos a plantear entonces el escenario que tenemos. Por un lado, tenemos una normativa que ya se las describí, que no regula esta situación. Regula en términos ordinarios. Por otro lado, estamos en un estado de emergencia económica y social. Estamos en vigencia de un decreto legislativo y estamos en vigencia de una cuarentena obligatoria, por ahora hasta el 27. No solamente en el orden nacional, sino que nuestro departamento, en particular Antioquia, también lo tiene, y los municipios del área metropolitana también tienen su respectiva reglamentación. Y hay que mirarlos, porque ellos traen unas excepciones. Y dentro de esas excepciones dice el cuidado de menores. Con esa excepción, muchos han querido ampliar la norma de decir que en el cuidado de menores está el derecho de visitas. Al respecto, yo considero que no, que dentro de la excepción no está el ejercicio de derecho de visitas. Dentro de la excepción está precisamente el cuidado de menores cuando lo requieren, es decir, si hay un menor de edad
solo o con su madre o padre que requiera ser cuidado porque está solo, porque requiere medicina, porque requiere ayuda psicoterapeuta, porque requiere alimentos, porque requiere muchas cosas. Pero no creo que sea ese. Si fuese así, ustedes se imaginarían los padres y madres de allí para allá ejerciendo el derecho de visitas, no habría cuarentena. Sin embargo, algunos lo han usado para poder, dicha excepción para poder ejercer el derecho de visitas, aún contra los derechos generales que se plantean en la protección de la salud. Pero además de una normativa que no regula nuestra situación actual, de unos decretos nacionales, gubernamentales y municipales que no regularon el derecho de visitas, de un comunicado de prensa que lejos de aclarar confundió más. Tenemos que los padres separados tienen una normativa particular, o fijado por el juez, o fijado por el ICF, o fijado por un comisario, o mediante un acuerdo por escrito, inclusive verbal, en donde se establece el régimen de visitas o derecho de compartir. La pregunta es hoy, ¿será que ese decreto legislativo de manera tácita suspendió dichos acuerdos, resoluciones y sentencias? ¿Será que dicho decreto legislativo contiene dentro de sus excepciones el ejercicio del derecho de visitas? ¿Será que más que suspendidos dichos acuerdos, resoluciones o sentencias, lo que requieren ser es reinterpretados para que sigan vigentes con ocasión de lo que estamos viviendo? Esa respuesta no la tengo yo. Yo solamente quisiera invitarlos a que dejemos de lado esa norma legal que nos ha dado tanta seguridad, lo pétreo, y nos vayamos a esos principios que les establecí. Pero más que ello, si por aquí está mi colega que aprecio y admiro tanto, el doctor Vladimir, hablemos de la tridimensión del derecho. El derecho hoy sí que nos ha enseñado que no es solamente norma. Si el derecho fuera norma, de verdad hoy los abogados no serviríamos para nada, porque todas esas normas no están siendo eficaces y han sido modificadas por decretos legislativos en todos sus órdenes y trascendiendo todo. Miren los decretos que nos emitieron la semana pasada, casi 22, que estamos todavía en estudio y que regulan creo que todo. El derecho también es una conducta, es la realidad que estamos viviendo. Es mirar entonces hoy nuestra realidad, qué nos permite, qué nos posibilita, pero también el derecho es un valor y en este momento tenemos que hablar de estos valores. Con esta tridimensión les invito a ser creativos, les invito a ser verdaderos operadores jurídicos, les invito a ejercer el 1602 del Código Civil, autonomía privada, uno de los más grandes principios que tenemos, a ser el legislador para el caso en concreto, ser la ley para las partes y apoyarnos de los métodos alternativos de solución del conflicto, no autotutela, como muchos están haciendo ahora, gestión de justicia por propia mano, no autocomposición, acompañados de quien deberíamos siempre estarlos, de la psicoterapia, para que ese papá y mamá entiendan por qué la decisión más afortunada que se pueda tomar hoy en día, por qué la decisión más afortunada para esos niños. Y no dar conceptos generales. Hoy no podemos decir, en todos los casos de derecho de visita se hará así. No, miremos el caso en particular. Miremos qué está pasando en esa familia en particular. Primero preguntemos cómo está el niño en su salud mental, cómo está extrañando al otro y cómo ese extrañar puede ser, por ejemplo, solventado con una videollamada, con una permanencia permanente. Y valga la redundancia porque aquí el pleonasmo debe ser tan fuerte como lo acabo de expresar. Permanencia permanente, no simplemente una llamada cada tanto y corta. Es distancia física pero acercamiento afectivo. Es mirar la salud mental del padre y la madre. Es mirar las dificultades que tienen o no. Es llegar a acuerdos como nunca fueron capaces de hacerlo si necesitaron a un tercero,
Recordemos que hoy los comisarios están trabajando, pero no están con total disponibilidad y están con muchas limitaciones. A ellos solamente molestémonos para cosas urgentes de violencia intrafamiliar o de género. Los defensores de familia siguen trabajando en teletrabajo desde su casa, no están atendiendo público y tienen hoy situaciones muy complejas que resolver, como los 67 niños que están sin poderse tramitar sus adopciones. Los jueces están desde casa con términos suspendidos, no sabemos hasta cuándo, y van a estar supremamente congestionados apenas se inicie la vida judicial. Entonces con ellos también solidaridad. Resolvamos esto a través de acuerdos transaccionales, de autocomposición, para el caso en concreto, diciendo siempre que esto es temporal. Pero ante todo, utilizando lo que hoy estamos haciendo. ¿Hace cuánto no habíamos podido volver a hacer nuestros wiki eventos? Hoy lo pudimos hacer y hoy tenemos 71 personas y espero que cada vez confluyamos más. Utilicemos la tecnología. 1918, cuando fue la fiebre española, esto no había. Hoy debemos agradecer que podemos mantener el contacto. Cuando los padres que me han cuestionado mi falta de empatía, que porque no soy madre, cuando restringo completamente el derecho de visitas en esta época, les recuerdo que yo también soy hija y que extraño profundamente a mi mamá. Pero yo sé que si encuentro una excepción, yo puedo utilizar el pico y cédula y voy y la visito, pero la estoy poniendo en riesgo a ella porque yo también me he expuesto, pero estoy exponiendo a los demás. Hoy mi cercanía es a través de 20 llamadas diarias, de mandarle regalos, de estar permanente con ella y se ha sentido muy bien. Obviamente hemos llorado juntas porque nos hacemos mucha falta. Imagínense en 8 días que ella no va a poder decirme feliz cumpleaños, ni entregarme su regalo, ni partir una torta. Lo mismo debemos pensar con nuestros niños, niñas y adolescentes. Ese ejercicio personal que nos ha dicho Kant, el ejercicio de comprensión que es el acto nosológico del derecho, póngase en el lugar del otro, es lo que les invito a que lo hagan. Dejemos el ego atrás de llevarse un punto, de ganar en favor de nuestros clientes, porque es que si no ganamos, no nos van a pagar o nuestro ego no va a estar resuelto. Hoy nuestra ética como abogados en derecho de las familias se debe circunscribir a lo que es la prevalencia del derecho fundamental de ese niño, niña, adolescente. Y pensemos una cosa, el derecho es dinámico, el derecho de las familias aún más. Lo que hace un mes largo, cuando estuvimos en el último curso que ofrecimos, decíamos, hoy de pronto ya no está vigente. Lo que hoy les estoy diciendo, esta semana puede cambiar cuando nos regule la cuarentena. Pero sobre todo, eso cambia día a día de acuerdo a las circunstancias familiares. Tengo amigas a las que he asesorado que el ejercicio de visitas había sido muy tranquilo. La niña en casa del papá, con constante comunicación con la madre, inclusive el día del cumpleaños de la niña, la mamá fue desde el primer piso y le cantó su cumpleaños y le dejó la torta en la puerta, tengo el video. Hasta que la niña dijo, mami, te extraño mucho. Y hoy la niña está con la mamá. Y de pronto en 15 días va a decir, extraño a mi papá. Y así van confluyendo las cosas. El derecho es dinámico. Y hoy los abogados estamos llamados también a renovarnos. Hoy estamos llamados a hacer lo que nos dijeron en el pregrado, con tanta insistencia, integrales. Integrales en olvidarnos la norma legal, reinterpretarla conforme a estos principios y valores, reinterpretarla conforme a la realidad general y a la realidad en particular, acudir a los métodos alternativos de solución del conflicto y apoyarnos de la psicoterapia. ¿Cómo vamos entonces a regular ese ejercicio del derecho a compartir? Seamos creativos. Miremos en qué momento, miremos toda la tecnología que tenemos y que se puede usar. Miremos todas las formas como podemos amar. El afecto no solamente es presente, el afecto puede ser de muchas formas. Hay un libro bellísimo que se llama Los cinco lenguajes del amor.
También se los voy a compartir. Ahí nos enseñan cuántas formas podemos amar y ser amados. Y las hay más. Usémoslas ahora. No todo es presencial, no todo es un abrazo físico. Apoyémonos de la tecnología, apoyémonos de la psicoterapia. Tenemos muchos psicólogos en el grupo que nos han ofrecido sus servicios. Necesitamos psicoterapia para la mamá que deje la ansiedad de que su hijo se va a enfermar y se va a morir, o que ella se va a morir y va a dejar a sus hijos solos. Apoyemos a ese papá que extraña a sus hijos, apoyemos a esos niñitos que están extrañando. Y solo cuando la situación lo amerite, y no por egoísmo de una de las partes, y no por aplicación de una resolución, una sentencia o un acuerdo, o no por miedo de que dejen de pagar los alimentos porque lo están haciendo ahora muchas personas, no por miedo de que llegue con policía de infancia y adolescencia y se vayan a llevar a los niños, no por miedo, no por esos miedos. Resolvamos el conflicto, gestionemos esta situación hasta que volvamos a la normalidad. Y yo quisiera que no volviéramos. Yo quiero que al finalizar, todos estos padres separados se sienten nuevamente, conversen, redefinan su derecho de compartir, definan la corresponsabilidad. Dejen esos padres de simplemente ser ausentes o estar cada 15 días. Que esas madres dejen de estar imposibilitando o dificultando. Que vuelvan los acuerdos, que vuelva la corresponsabilidad, que sea un momento de reflexión. Podemos coordinar con Patri un nuevo encuentro para que hablemos del derecho a alimentos. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cómo se está cumpliendo? ¿Cómo lo vamos a hacer cumplir cuando no tenemos juzgados? ¿Qué va a pasar con la regulación de alimentos? Cuando tenemos tantos padres que los sacaron a vacaciones colectivas, hoy tienen contratos laborales suspendidos, pueden haber despidos. ¿Qué pasa con aquellos padres que son independientes, informales? ¿Qué pasa con aquellas madres que también están viviendo la misma situación de restricción económica? ¿Qué pasa con el incremento de la necesidad? ¿Qué pasa con ciertos ítems que están suspendidos ahora, como cafetería del colegio, como transporte escolar? Pero hay otros que se están incrementando. Entonces los invito a que tengamos un próximo encuentro. Ya coordinaré yo con Patricia para que hablemos sobre el ejercicio del derecho a alimentos y me vayan comentando qué otros temas sobre el derecho de las familias en esta temporada de confinamiento obligatorio quisieran que conversáramos, quisiéramos debatir. Ahora sí, quisiera escuchar las inquietudes que tienen. Por supuesto, recuerden que yo tengo más preguntas que respuestas y que lo que más quisiera es que construyéramos colectivamente una solución y poder dar un protocolo desde el derecho de las familias. Patri, adelante. Bueno, inicialmente quisiera agradecerles a todos los asistentes por la comprensión que han tenido con las interrupciones propias del sistema. Recordemos que todos en este momento estamos trabajando en línea, lo que nos cuesta en algunas oportunidades comunicarnos a la velocidad que deseamos. Estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer. La doctora Catalina nos va a dar respuesta o enviaremos a sus correos electrónicos la oportunidad que también si desean hacer preguntas, Catalina no las pueda responder por este medio. Abriremos entonces las preguntas 5 minuticos para poder entonces luego hacer el cierre del evento. Y les quiero presentar al otro conferencista. Ha estado aquí todo el tiempo. El doctor Camus Alberto. Ahora sí, vaya pues. Los escucho. ¿Quién quiere hacer preguntas? Recuerden que tienen que prender la cámara y el audio. Doctora Catalina, yo quisiera intervenir. Sí, hola. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Diana Sáenz, soy Hola, Diana. Soy defensora de familia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, doctora Catalina. Pues agradecer
pues como esta oportunidad de escucharla y pues como de repensarse como toda esta situación que estamos viviendo. Y mientras usted hablaba, a mí me generaba mucha inquietud pues su intervención, en el sentido de que en el ICBF la mayoría de los papás y mamás que recibimos para audiencias de conciliación son los estratos más bajos de nuestra ciudad. Sí, son los que no tienen esto, no tienen absolutamente nada. Y cuando usted decía es que el niño debe tener en la otra casa, en su segunda casa, debe tener cama, debe tener sus implementos de aseo, eso no es posible. O sea, definitivamente eso no es posible. Y yo lo articulaba con lo que usted decía al final, pues hay que aplicar el caso para cada situación. Pero y recuerda lo que hablamos de la tridimensión del derecho. El derecho también es conducta y en este caso tenemos que ver las realidades. Es muy fácil regular, como yo siempre he dicho, es muy fácil regular desde el barrio Rosales de Bogotá. Otra cosa es regular desde nuestras regiones, pero no solamente desde las regiones. Para mí es muy fácil decirlo aquí desde Sabaneta. Ustedes que tienen el día a día de las verdaderas dificultades familiares saben que es muy fácil decir lo que nosotros decimos desde el privilegio, pero otra cosa es la realidad, y por eso es que tenemos que estar escuchándolos, no solamente la academia hablando, sino escuchándolos ustedes del ICF, los comisarios que son los que tienen esta realidad, y construir conjuntamente las soluciones. De acuerdo. Continúa, Diana. De acuerdo, doctora Catalina. Y pues simplemente la segunda parte que quería como hacer una pequeña reflexión, y es que yo trabajo en la Defensoría de Familia de Trámites Extraprocesales. Sí. Y lo que más me llama la atención es que el tema del derecho a las visitas, y que me encanta el nombre que usted le pone, el derecho a compartir, es el menos importante. El 98% de las solicitudes que llegan al ICBF alimentos y violencia. Alimentos, sí, todos son temas de alimentos, y las grandes disputas y las grandes controversias entre ese papá y esa mamá que ya ni siquiera se miran durante la audiencia, es por 20.000 pesos, por 30.000 pesos, ¿sí? Entonces, más allá de todo lo que usted nos habla, es también poder empezar a generar esa conciencia en esos papás y en esas mamás, que aquí lo más importante no es el dinero, sino la relación filial y la relación afectiva que estamos creando con estos niños, porque eso está completamente desdibujado. Eso era lo que quería aportar. Muchísimas gracias, Diana, y quisiera también que algún día pensáramos, hiciéramos esa reflexión. ¿Qué significa el dinero emocionalmente hablando? Porque es que toda la frustración de la relación paterno-materno-filial se manifiesta con dinero. Mira tú lo que acabas de decir, 80% es discusión de alimentos, no más. Pero cuando escuchamos a los padres peleando por alimentos, sabemos que el problema de fondo no son esos 20.000 pesos. Escuchamos que es que él con esos 20.000 pesos sí se los va a beber, es que ella con esos 20.000 se los gasta en tal cosa. Es decir, desde el derecho laboral y comercial, la plata es lo que es, plata. Con el derecho de las familias, la plata es emoción. Son puras emociones que están en juego. Entonces, algún día pensemos, ¿qué significa el dinero en el derecho de las familias? ¿Qué afectos están camuflando el dinero? Por eso es que hablo tanto de la psicoterapia. Me gusta mucho la intervención que haces de mirar las realidades y no generalidades, y definir el caso en concreto, y todas las reflexiones que podamos hacer en esta época. Ojalá así sea, para mejorar y no para exponer lo peor de nuestra sociedad. ¿Quién más nos quiere hacer una reflexión o una pregunta? Bueno, también quisiera decir, antes de la intervención, dentro de la economía del cuidado, en el tema tanto de alimentos como del derecho a compartir, no se regula el tiempo de cuidado que tiene la madre o el padre cuidador. Ese tema no se regula, y ese tema también debe ser valorado económicamente y tenido en cuenta en los temas afectivos. El derecho a las familias está todo el tiempo atrasado por el afecto, pero es de lo único que no hablamos. Y recordemos que el 44 habla del derecho fundamental al amor. Ahora sí escucho quién va a hacer la intervención. Buenos días, mi nombre es Karen Pérez. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Karen Perea. ¿Y desde dónde nos hablas? Guática, Risaralda. Yo soy comisaria de familia acá en el municipio de Guática. Hola.
Sí, Qué rico mira. escucharlos desde tan lejos. Sí, un placer, la verdad. Me pareció que estuvo muy buena la conferencia y realmente, digamos que da luces, obviamente, así como tú dices, finalmente uno termina con más dudas, ¿cierto?, respecto a las Sí. situaciones particulares que respuestas hacia los usuarios, pero sin embargo sí le abre a uno muchas luces en cuanto a casos específicos. Y por otro lado, quería compartirles que, por ejemplo, a mis usuarios, aunque sí también lo manejo acá como derecho de visita, al momento de la audiencia, el nombre que yo les doy a ellos para que sean más conscientes de eso es desarrollo de la relación materno o paterno-filial. Esa es la forma en la que yo les suelo decir a ellos que deben dimensionar, ¿cierto? No como la visita, sino como el desarrollo, no solamente el ratito que los saco a comer helado, el ratito que los saqué a pasear el domingo, sino el desarrollo de esa relación y de ese afecto que se va a tener entre papá e hijo o mamá e hijo. Me gusta mucho porque humanizas el derecho y lo sacas de la norma. Que realmente estamos hablando es de 3 seres humanos que están resolviendo un tema y no un asunto de derechos y deberes. Me gusta mucho tu aporte y gracias por darnos ese otro concepto, desarrollo de la relación paterno-materno-filial, la relación entre papás y mamás. ¿Quién más quiere compartirnos? Recuerden que es activando la cámara o el audio. Dejémoslo solo en el micrófono. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días para todos. Agradecer este espacio que se abrió a través de la doctora Catalina, de esta profesional que también nos impulsa a través del grupo de Multilayers. Sí. Pues desde la experiencia como comisario de familia y ahorita como coordinador de una casa de justicia en el municipio de Cajicá, pues quería intervenir en el sentido de lo siguiente. Si bien es cierto ahorita las situaciones que se están viendo por este tema del aislamiento que estamos teniendo por la situación de este coronavirus, está conduciendo a este tipo de problemáticas en el tema de compartir con los hijos, llevándolo a los escenarios de las personas que pues, no continuaron sus relaciones, ya sean conyugales o de pareja. Esto en algunas oportunidades se ha visto, especialmente en Casa de Justicia, donde acuden muchísimos profesionales del derecho, colegas de nosotros, motivados por las decisiones que ya toma el juez o de pronto los comisarios de familia o a los acuerdos conciliatorios que llegan las parejas a hacer unas exigencias pues que a veces desbordan con la realidad que estamos viviendo. Sí. Y la invitación más que todo pues es a los profesionales del derecho y a las personas que divagan o bueno, transitan por este escenario que es el de los abogados litigantes, y es a que manejemos al usuario o a su cliente dentro de una realidad que es la de los derechos del menor. Sí. Y cuando digo los derechos del menor es que las relaciones que se deben mantener son esas relaciones de afinidad entre el padre o la madre que no tiene a su hijo como bajo la custodia o bajo su tutela. Porque lo que está llevando es que se está generando mayor problemática, parte del tema del incumplimiento a veces de las cuotas alimentarias, lo que vamos a ver aquí en adelante, ¿sí? Y vamos a empezar a romper esos lazos afectivos que deberían existir. Uno invita a las personas en las audiencias de conciliación a que no malinterpreten la norma, más que todos a los abogados, cuando, sí, claro, cuando pasen, y hago énfasis en el tema de los tiempos de compartir. Entonces llegan y le indican, no, es que en el acta de conciliación o en el fallo del juez quedó que las visitas solamente iban a ser cada 15 días. Entonces promueven que cada 15 días y le venden la idea a la persona que tiene la custodia del menor o la tenencia de que solamente cada 15 días el padre la puede ver. Y eso es un error que se está cometiendo porque lo que se está buscando con la norma, si ustedes la miran desde este punto de vista de interpretación, es que se ponga un tiempo mínimo. Exacto. En que no se deje de estar en esa relación afectiva con el menor.
Entonces, cuando dicen no cada 8 días, no es que la norma está diciendo que cada 8 días se esté viendo, sino que mínimo cada 8 días exista esa relación afectiva entre el menor y el padre de familia que no tiene, pues, en esos momentos el cuidado. ¿Para qué? Para no romper esa relación afectiva. Y muchas veces eso es el instrumento que se utiliza para que precisamente las mamás o los adultos que tienen a los menores bajo su cuidado pongan esas talanqueras para que la otra parte pueda estar en esa relación afectiva con el otro menor. Entonces eso siempre lo utilizan. Y aunado a eso está el tema que la doctora manifestaba, que es el tema del cumplimiento de las cuotas alimentarias. Entonces a veces son malinterpretaciones que le están dando a la norma. La norma ahí a veces se podría decir que no es clara en ese tema, pero uno lo tiene que llevar a la mejor relación entre las dos partes y teniendo en cuenta obviamente lo que la doctora ha dicho, que es que esa relación entre los dos padres de familia y el menor no se convierta como en el escenario de un campo de batalla donde ver quién tiene mayor fuerza sobre el menor o quién incide en mayor proporción sobre el menor. La invitación es a que estas relaciones que se están manejando y de pronto estas asesorías que están llevando a cabo algunos profesionales del derecho, es a que las llevemos siempre desde el contexto de los derechos humanos y más que el rango superior que tienen los derechos de los menores, para que obviamente esos niños no crezcan dentro de un escenario de problemáticas, sino por el contrario, ellos puedan tener siempre en su mente la figura de las dos partes, de los dos como sus padres de familia, hasta que cumplan su mayoría de edad, como dicen, hasta de siempre. Entonces esa era como la intervención. Muchas gracias por el espacio y pues en una próxima oportunidad pronto activar el chat para poder generar preguntas o inquietudes en el desarrollo de la entrevista porque el chat está desactivado. Sí, muchísimas gracias y qué rico que nos acompañen desde Cajicá. Es un municipio muy bello después de Chía. Mi tía vive en Chía, entonces recuerdo con mucho cariño Cajicá. Me gustaron dos cosas que dijiste y es lo que siempre yo les digo a mis clientes. En alimentos y visitas estamos estableciendo mínimos, porque yo nunca les limitaré el máximo del amor. Entonces no crean que esto es lo más que pueden hacer. Si usted va a pagar 5 millones de pesos de alimentos y usted quiere dar más, hágalo, porque es que el amor no tiene límites. La juez de Roldanillo Valle hace 2 años me dijo una frase que me encantó: donde hay amor no tiene que haber ley ni juez, porque el amor nunca se obliga y todo fluye cuando hay amor. Y eso obedece a que el amor es voluntario, contrario a la obligatoriedad. Y lo otro que manifiestas es lo que hablamos de ese principio de dignidad humana. Cuando no hay dignidad humana es que de ese niño es cuando los dos padres lo tienen como un objeto, como un campo de batalla, como tú decías ahora, es quién se lleva el punto, quién tiene más territorio sobre, quién ejerce más poder sobre, totalmente contrario a la dignidad humana. Y ahí es cuando uno cuestiona, ¿de verdad aman a su hijo o se aman mucho a sí mismos? ¿Quién nos quiere comentar? Patri, ¿cómo estamos de tiempo para las preguntas? Cata, me están diciendo por acá que debemos de ir cerrando. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a invitar a los asistentes a que las preguntas que tengan las formulen a través del correo electrónico y la doctora Catalina nos entregará entonces respuestas para podérselas proveer. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, para cerrar, una invitación, ya voy a coordinar entonces con Patri una nueva fecha para que hablemos sobre el derecho a alimentos. En Wikilawyers también voy a abrir el espacio para que hagan las preguntas, no solamente a través del correo electrónico, pero además que nos sugieran otros temas para discutir. Por supuesto, espero en el transcurso del día que juntos construyamos un protocolo así como lo establecimos, general, que permita solucionar el caso en concreto, que sea muy dinámico, que no tengamos que modificarlo cada vez que Duque nos cambie la situación y que sea tan bueno que nos permita sobrevivir más allá del coronavirus.
Muchas gracias a todos y me encuentro muy feliz que por fin hoy no solamente tuvimos personas de aquí de Medellín, sino de todo el país. Y gracias, Patri, nuevamente, y aún habla la Universidad de Todos. Bueno, de parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana, de su Facultad de Derecho, en representación pues de la decana, les queremos dar los agradecimientos a nuestra expositora por compartir sus conocimientos con nosotros y dejarnos tan antojados frente a los temas tan importantes que estás trabajando en temas del COVID. A los asistentes les hemos enviado a sus correos electrónicos una corta evaluación que pedimos muy gentilmente nos la diligencien. Sus aportes son muy valiosos, además de conocer cuáles son los otros temas por los que ustedes quieren recibir algún tipo de charlas. Les agradecemos haberse sumado a estos espacios académicos y los invitamos a que continúen visitando nuestra página web para que estén atentos a todas las charlas que se están entregando por estos días. Un feliz día para todos. Doctora Catalina, muchísimas gracias. A ti, Patri, un abrazo solidario de todo el corazón a todos y a cada uno de ustedes y esperando que todas sus familias estén muy bien. Chao. Chao.